Bueno, José Luis, David, pues la verdad muy preocupados. Estos 3 meses, digamos que el cierre del año anterior fue muy positivo para nuestros empresarios. Nuevamente volvimos a una actividad carnavalera muy reconcurrente, que tuvo la afluencia de muchísimos turistas de nivel nacional, de nivel internacional, y que en ventas, en ingresos, en generación de empleo, en ocupación de nuestros hoteles, de nuestros guías turísticos había sido muy positiva. Teníamos una muy buena expectativa frente a lo que podría ocurrir este año. Lastimosamente, una catástrofe natural que todos ya conocen desconecta al departamento de Nariño con el resto del país. Inicialmente buscamos la manera de generar una cadena de abastecimiento de combustible, primero por el Ecuador, llegando hasta el Huila, y de otros productos, víveres y enseres a través del Putumayo por el corredor vial conocido como el trampolín de la muerte. Hemos sostenido diferentes reuniones con el gobierno nacional en nombre de nuestros micro, pequeños y medianos empresarios. Lastimosamente, y debo decirlo, a pesar de que el gobierno ha manifestado su buena voluntad, se ha quedado en eso, solamente de una manifestación de buena voluntad. A la fecha no han habido medidas de choque que ayuden, que amparen a nuestros empresarios. Sumado a eso, y más preocupante aún, es que después de estos 3 meses y de las pocas medidas de choque que se han podido implementar, se nos se ha, se ha entregado una vía temporal. Esa vía ha tenido problemas de circulación, sobre todo con el peso de los vehículos pesados, y todo esto sumado, y es lo más grave de esta situación, ya genera una inflación regional que se acerca al 30%. Estamos hablando, José Luis, David, de más de 2.000 empresas que han cerrado sus puertas en el departamento de Nariño, y un sacrificio de más de 15.000 empleos directos en todas las actividades económicas. Una disminución de la ocupación hotelera de más del 60% para estas fechas. La Semana Santa completamente en blanco para diferentes sectores, principalmente para el sector turístico. Serios problemas de abastecimiento para el sector constructor. A la fecha todavía se siguen presentando sobrecostos, y eso se ve reflejado en un incremento considerable en el precio final de la vivienda. Y sumado a todo esto, pues las condiciones de inseguridad que son rampantes en la ciudad, en el departamento. Acompañado de esto, pues obviamente el desempleo y el incremento desmesurado en el costo de vida de todos los ciudadanos. Entonces, digamos que esta situación que se afecta al Cauca termina por afectarnos a todos los nariñenses. Hablemos del precio quizá más considerable que tenemos a la mano, y es que un bulto de cemento antes de esta situación podía costar 35, 32, 35 mil pesos. Hoy está en 45, 42 mil pesos. Hay un incremento considerable. Los proyectos se hacen con una rigurosidad financiera que no contempla pues este tipo de incrementos, y peor aún el aplazamiento del tiempo. Eso termina por costar puestos de trabajo, disminución en la dinámica económica de la región, y desde luego unas pérdidas que son considerables para nuestros empresarios. Se le han hecho diferentes llamados al gobierno nacional, se lo ha puesto en conocimiento de las autoridades departamentales, de los alcaldes, de nuestra bancada parlamentaria, diputados, concejales, de todas las fuerzas vivas del departamento. Se ha hablado al unísono, a excepción del Ministerio de Transporte, que de manera categórica, con el INVIAS, con el viceministerio del doctor Eduardo Enríquez Caicedo, han dado respuesta oportuna, y han estado siempre presos a atender. Pues la verdad, de las otras solicitudes, son muy vagas las respuestas que se han dado. Por ejemplo, hace 20 días, en el marco de la asamblea de Cotelco, vino el viceministro de Turismo con el vicepresidente nacional de Bancoldex. Se ofreció una línea de más de 100.000 millones de pesos en crédito para nuestros empresarios. Se nos dijo que a la semana siguiente iba a ser la reglamentación de esa línea de crédito. Aún hoy estamos esperando que la línea salga. No ha salido oficialmente al mercado. Pues nuestros empresarios siguen acumulando pérdidas. No entendemos cómo en San Andrés
por una disminución, por una baja de la ocupación hotelera, de una semana negra un poco disminuida en afluencia. De manera inmediata se decreta la emergencia económica y se atienden estas necesidades de los empresarios, pero en el caso de nuestro departamento, de nuestros empresarios, pues sí, hay unas demoras, hay unas condicionantes que no dejan sino preocupaciones y sinsabores. Sumado a esto, la caída del puente ayer en el límite de los departamentos de Quindío y Valle, pues termina por afectar aún más la situación vial del sur del país. Recordemos que el Valle recibe el 60-70% de la carga de nuestros exportadores y también de las importaciones que llegan al país, y esto le permite la proveeduría a todos los departamentos de Colombia, Costa Caribe, Antioquia, el centro del país, Bogotá y obviamente hacia el sur. Con este puente, a pesar de que hay vías alternas, se va a presentar nuevamente un incremento, porque eso significa un mayor recorrido, un mayor tiempo de los transportadores, mayores costos viales en peajes y obviamente mayores tiempos de desplazamiento con todo lo que tenga que ver en trancones y todo lo demás. Esto va a volver a generar una inflación subido al costo desmesurado también del combustible en estos últimos meses, que no va a hacer sino impactar de manera negativa a las familias de menores recursos, de estrato 1, 2 y 3, y desde luego complicar aún más las condiciones de aprovisionamiento para nuestros empresarios, de productividad, de competitividad, toda vez que va a ser más costoso poder colocar los bienes, los productos y todas las materias primas que desde nuestro territorio salen hacia el interior del país por estos problemas que tenemos de conectividad en el sur de nuestro territorio. El panorama sigue siendo muy negro, ya usted lo narró muy bien. Ahora, anuncian visita del presidente Petro para el día de hoy, leyendo el comunicado de Prosperidad Social y de la misma Presidencia de la República. Habla de la entrega de incentivos a tenderos, habla de la inauguración de la plaza de mercado en Sandoná y listo. Ustedes, me decía el doctor Andrés, internamente no han sido invitados, no los van a recibir, no hay agenda para ustedes, no hay forma de que los atiendan. Posiblemente el presidente de la Cámara de Comercio pueda estar allí. Entonces uno dice, a ver, ¿hasta qué punto es ofensiva la visita y no dimensionar o no atender la emergencia tan grave que se está viviendo? Yo no entiendo por qué es tan sordo el gobierno. Ustedes no tienen el peso, no tienen la capacidad, no tienen la influencia para decirle al gobierno: Nariño está fregado y está viviendo una inflación cercana al 30% y ustedes no hacen nada. Definitivamente no tenemos cómo hacer que el gobierno nacional nos escuche y que el presidente Petro nos escuche. David, nosotros tenemos las mismas conclusiones que usted tiene. La verdad es que de 3 visitas que ha anunciado el presidente Petro al departamento y al municipio de Pasto, solamente ha llegado en una oportunidad. Esperemos que se esperaba la visita del presidente el día de ayer para iniciar con su agenda de 2 días y la aplazaron para el día de hoy. Nadie contaba con la emergencia vial además que se presenta entre Valle y Quindío. Esperemos que asista a la visita porque pues el país se encuentra en una situación de emergencia. Pero más allá de eso, completamente de acuerdo con lo que usted dice, hemos sostenido más de 22 reuniones, se nos delegó al doctor Luis Fernando Velasco para que atendiera la emergencia. El doctor Velasco, la última vez que supimos de él fue hace más de un mes que visitó el departamento y finalmente no entregó ninguna solución. Entonces, digamos que nos nombraron a un gerente que no ha hecho gerencia, que debe haber sido removido hace mucho tiempo. Al gobierno, lastimosamente, no es que el sur no le interese, es que los empresarios del sur no le interesan y quizás no han tenido en cuenta o no han considerado que nuestro aparato económico, nuestros empresarios, en su gran mayoría son micro, pequeños y medianos empresarios que generan empleos o que generan ocupación a una o a 2 familias y que son empresas pequeñas que viven de esa dinámica. Lastimosamente al gobierno nacional no le importa, no le interesa poder generar herramientas para el desarrollo. Ahora sí, todo esto con la agenda nacional que vemos cada vez se complica más por la carencia de dinero, por un mercado, por unas condiciones geopolíticas internacionales muy bélicas y muy difíciles.
ya todo eso, pues la situación que vive el país, tanto en materia de orden público como en temas inflacionarios, como en temas de cumplimiento de las actividades, incluso de las reformas que se han presentado, de la reforma laboral, que va a ser nefasta además para nuestros empresarios y para nuestros sectores económicos, que además están en un altísimo grado de informalidad y que no van a hacer sino terminar con muchos empleos directos formales que veníamos generando. Una reforma a la salud que tampoco ha sido bien recibida y bueno, va a terminar por complicar aún más el panorama de nuestros empresarios. Lastimosamente, no hemos tenido como sector privado ese eco dentro del gobierno nacional. Y más allá de eso, David, y no hemos podido generar empatía, José Luis, con los diferentes ministerios, con los funcionarios, con los mandos medios, para que puedan atender la situación. Insisto, el gobierno ofrece una línea de crédito. La línea de crédito, digamos que desde el Ministerio de Hacienda se aprueba, tiene el financiamiento, pero a la fecha Bancoldex, que es una entidad que ya depende directamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no saca la reglamentación para que nuestros empresarios puedan acceder a esos beneficios. Lo propio pasa con los distribuidores de combustible que fueron a traer el combustible al departamento del Huila por las vías del Ecuador y a la fecha no reciben la compensación del sobrecosto que implicó poder proveer al departamento de este insumo, del combustible. Lo propio pasa con los distribuidores de GLP y así con los diferentes sectores económicos. El tema de las compras, se ofrecieron hacer compras por más de 15 mil millones de pesos. A la fecha se registran compras de cerca de 3 mil millones. Se ofrecieron fletes y subsidios para los fletes para los productores agrícolas, para los empresarios del sector de la construcción. No se ha podido acceder a esos beneficios de esos fletes y en verdad pues que preocupa, desgasta y nos deja muy frustrados porque la única alternativa que miramos viable en este punto es ya acudir a las vías de hecho, porque parece que la única manera que este gobierno entiende a quienes están generando empleo, a quienes están ayudando a cerrar las brechas de desigualdad social y a apoyar a la vida digna de las personas que son los empresarios, no hay una receptividad, no hay una reciprocidad. Usted lo decía ahora, en el marco de esta visita se van a entregar unos subsidios a través de la DPS, se va a visitar algunos municipios a entregar obras, pero en ninguna parte hay una agenda para dialogar con los empresarios, con los representantes gremiales, con las comunidades que se han visto mayormente afectadas con esta emergencia vial, y eso pues no deja sino sinsabores para nuestros sectores económicos y en verdad que nos pone a pensar si es que la única manera de actuar, de proceder en medio de estas difíciles situaciones es a través de las vías de hecho. Y es que usted lo dice, doctor Andrés, sencillamente el gobierno no nos ha escuchado, a los gremios, quienes son los más importantes y personas que dan empleo. Ahora, ¿qué pasa, doctor Andrés, en el resto del año? ¿Qué pasaría en el resto del año con esta situación de no mejorarse, de seguir este panorama igual? Más de 2.000 empresas, según Cámara de Comercio, cerraron, no renovaron su matrícula mercantil. ¿Qué pasaría? Bueno, el panorama no es nada alentador. Esperemos que a mediados del mes de junio, a principios del mes de julio, se nos entregue la vía provisional que nuevamente conectaría al departamento del Cauca con el departamento de Nariño y pues permitiría, digamos, un tráfico normal de vehículos. Si no hay un apoyo, si no hay un plan de rescate, de choque a nuestros empresarios, las cifras de desempleo van a ser aún mayores. Y si tenemos en consideración que el principal generador del gasto en el país es el Estado y que se avecina un proceso electoral regional, de gobernaciones, de alcaldías, consejos y asambleas, que va a estar marcado además por un tema de ley de garantías, pues esto va a desacelerar la economía y finalmente va a terminar por sacrificar otros puestos de trabajo y a dejar en una condición muy poco favorable a nuestros empresarios, esperando ya lo que sería la temporada de fin de año que finalmente no va a permitir recuperar las pérdidas acumuladas durante todo el año y que además de eso pues va a estar marcado además porque el empleo formal que se genera pues se va a ver seriamente disminuido, contraído. A esto sumado muy seguramente la inseguridad que vive el sur del país y bueno, todas las demás
cosas que terminan por afectarnos. Entonces, en esa consideración, pues las situaciones, el futuro y quizá el desarrollo del resto de este año no es muy favorable para nuestros sectores económicos productivos. De ahí que solicitamos la intervención inmediata del gobierno. Se hace renuente la solicitud de declaratoria de emergencia económica y social para poder atender y para poder generar un alivio en nuestras empresas que permita nuevamente generar esa estabilidad financiera, volver a recuperar el flujo de efectivo, sostener los empleos formales y empezar a generar una dinámica que nos ayude a salir poco a poco de esta situación. Ustedes, señores, saben que yo, a través de las invitaciones que ustedes me han realizado, siempre he sido consecuente y he reiterado la difícil situación de nuestros empresarios. 2019, un paro indígena que se prolongó durante casi 2 meses. 2020 estuvimos en pandemia, en unas situaciones complejas para nuestras empresas, cerrados o produciendo a medio gas. 2021, estallido social, con unas condiciones muy serias para los micro, pequeños y medianos empresarios. 2022, primera hora invernal, se cae el puente de Aguadas en el municipio de Chachagüí, una afectación vial muy seria a toda la red terciaria de vías del departamento de Nariño. Y este 2023 nuevamente empezamos con una ola invernal que deja prácticamente en una grave crisis económica y social a nuestro territorio, y con una ausencia de apoyos por parte del gobierno nacional y un clamor por parte de los microempresarios y de la sociedad en general hacia el gobierno para que de manera urgente atienda esta crisis con soluciones reales, ya no más carreta. Ya nosotros en alguna reunión concluimos, David, y le dijimos a nuestros propios empresarios: parecemos niños pequeños en una fiesta, en donde le dicen: vea, usted qué quiere, helado, tome helado, usted qué quiere, dulces, tome dulces, pero pida, venga, pida, y después se van con la lista y no vuelven nunca. Entonces ya decidimos centrar en unas medidas de choque, ya decidimos identificar cuáles eran los planteamientos y sobre eso hacer seguimiento. Pero lastimosamente ni en lo mucho que se nos prometió, ni en lo poco, ha habido un cumplimiento serio por parte de los ofrecimientos hechos del gobierno nacional. Ahora, cuando uno escucha algunos sectores productivos y lo escucha usted, uno dice: a ver, el presidente le está fallando al departamento de Nariño. Pero cuando uno habla, se encuentra con personas que, no sé, creen todavía que el presidente sí nos está atendiendo, sí está haciendo las cosas bien con el departamento de Nariño y está haciendo lo necesario. ¿Por qué hoy en Nariño la gente o no siente la crisis, o por qué no son conscientes de que esa crisis podría ser atendida por el gobierno nacional? Hay una polarización muy fuerte en nuestro país, hay una división. Se ha venido alimentando además una segregación entre clases sociales, en donde se estigmatiza al microempresario y pensamos que este microempresario son de empresas de acumulación, y entonces tiene un capital muy grande, muy fuerte, para poder cumplir todos los caprichos o todas las solicitudes que hagan los trabajadores o a través de las reformas quiere implementar el gobierno nacional. Y no es así. David, José Luis, cuando revisamos la estadística, insisto, en el departamento de Nariño, en el municipio de Pasto, el 99.5% de las empresas registradas en el registro mercantil son micro y pequeñas empresas. Medianas no llega a ser el 0.1%. Eso quiere decir que son empresas que no generan más de 10 empleos formales directos, que benefician a 1 o a 2 familias. Entonces, ¿de qué riqueza estamos hablando? ¿De qué grandes capitales? Pero esa segregación, esa falta de oportunidades que se vive no solamente en el sector empresarial, sino en todos los sectores sociales, pues ayuda a alimentar esa brecha que existe entre la sociedad y entre los empresarios, y se nos ha visto entonces como que nosotros estamos llamados a asumir y a responder y a respaldar todas estas crisis económicas en una situación en la que no es así. Y pues obviamente que las medidas, los trinos, las políticas populistas, porque además ni siquiera se han podido materializar, que ha propuesto este gobierno, pues no hacen sino levantar aplausos, pero muy pocos
beneficios o muy pocos hechos que en verdad mostrar frente a la situación que viven nuestros territorios, frente a los temas que estamos viviendo. En verdad que preocupa mucho que esas medidas populistas no hacen sino incendiar nuevamente y incrementar el odio, las brechas sociales que se presentan entre la población, y finalmente no hay ninguna solución de fondo que ayude con los temas de empleo, que ayude con los temas de generación de ingreso, que ayude con los temas de disminución de los índices de violencia o de disminución de la informalidad, incluso de la presencia de cultivos ilícitos, que ustedes saben todos los flagelos que eso genera alrededor por parte del gobierno nacional.